es hablar de lo que está ocurriendo, manifestarse, qué sé yo. Fausto Villón, saludos, Aldo, Supay. Oiga, y un tema real es el tema del sueño americano. En estos últimos años hemos visto cómo gran cantidad de personas han decidido irse del país. Y lo digo porque conozco muchos amigos, familia y personas que están pensando ya en irse a Estados Unidos. Incluso yo en su momento digo, chutiga, ¿cómo es posible? ¿No? Ojalá que no, porque es peligroso. Pero luego también recapacitando y escuchando la realidad de la gente, es vivir en un país en donde la delincuencia te sobrepasa y en donde salir adelante es un pecado, y además, por más que te esfuerces y te saques la mugre, no logras absolutamente nada. Y ese es el punto más dramático y trágico. No tener paz en la vida y luego trabajar tanto para nada. Y siempre me acuerdo de las palabras de la canción del Cuarteto de Nos, ¿no? Trabajo como un burro y no puedo comprarme una casa. Es una línea. Porque esa es la aspiración de todos, ¿no? Crecer, trabajar y luego tener una familia y luego tener una casa y luego tener algo, ¿no? Aunque lo material es material, pero es algo, ¿no? Es ahí tener esa choza, ahí tener ese cuarto, ahí tener esas paredes, que al menos al final de los días podré sentarme y podré relajarme. Lamentablemente todo eso se está diluyendo cada día y hay muchas más personas que optan por irse, mis queridos amigos. El sueño americano, el abandonar nuestro país, hoy es una realidad casi igual que en la crisis, mis queridos amigos, del 99, cuando la gente tuvo que irse por falta de oportunidades. Y esta realidad se repite, mis queridos amigos, hoy. Francisco Carrión habla sobre el sueño americano. En medio de la crisis migratoria en Ecuador, con miles de ciudadanos arriesgándolo todo para llegar a Estados Unidos, el embajador y canciller Francisco Carrión cuenta su experiencia en la Embajada de México. Pasea al poco personal con el que cuenta la diplomacia ecuatoriana en México para entender a los migrantes. El diplomático de carrera cree que no es indispensable incrementar el número de funcionarios en las sedes existentes, pero apuesta porque se culmine la apertura de un nuevo consulado en el sur del país. La mayoría de los accidentes de camiones y autobuses que transportan a migrantes irregulares ocurren cerca de la frontera con Guatemala. Por lo tanto, cuando esto sucede, es necesario proporcionar un servicio más eficiente y rápido a los ecuatorianos que requieren ayuda. Además, Carrión cuenta que, pese a todo, los migrantes ecuatorianos son vistos como buenos trabajadores, lo mismo que sucedió en España a finales de los 90, y que aunque el viaje hacia Estados Unidos puede ser mortal, el sueño americano subsiste todavía. ¿Cómo ve desde México la crisis migratoria?, se le preguntó al diplomático. En México se tiene una percepción que es la realidad, de que los ecuatorianos, entre otras nacionalidades, quieren pasar al norte y no quedarse en México, que es ya incluso cotidiano. Pero cuando llegan a la frontera de Estados Unidos, se dan con la realidad, que es una valla mayoritariamente insalvable. Y eso después de haber pasado las peores situaciones y penurias, como el tapón del Dariel, la explotación de los coyoteros e infinidad de cosas. Lo que hace México es ayudar un poco. No es un país represivo en materia de migración. Ellos han sido históricamente un país de acogida. Para ellos, el asilo es una institución sagrada. El gobierno incluso dijo que iba a reactivar los vuelos de repatriación voluntaria cuando los migrantes llegan a México y son detenidos porque no tienen los papeles en regla. No les meten presos, sino que se les lleva a sitios de acogida. Ahí les toman sus datos y les dicen que pueden quedarse 10 días y después decidir lo que quieren hacer. Pero la mayoría busca seguir hacia Estados Unidos. ¿Y la embajada ecuatoriana? ¿Qué hace? Lo que la embajada ecuatoriana puede hacer es darle facilidades cuando lo requieran, porque por principio la migración irregular es un poco subterránea. Entonces, la ayuda se da cuando los migrantes ecuatorianos han pasado por un percance o han perdido los documentos y piden ayuda. O, por ejemplo, terminan saliendo por el tema de las amenazas, de la delincuencia, que también es un punto que se toma en cuenta. Hay mucha gente que se va por el tema de mejores días,
pero también se están yendo porque son amenazados, ¿ok? Son amenazados. Entonces, ¿cuál es la opción? Irse del país, o sea, porque si no los matan. La embajada tiene entonces contacto con muy pocos de los miles de ecuatorianos que transitan para Estados Unidos. Exactamente, a menos que tengan un problema o que hayan perdido los documentos que tuvieron algún tipo de accidente. Dice por acá, hay que dividir el tema en dos partes. Uno es el incremento de personas o personal en los dos consulados que tenemos allá y creo que sería útil. Bueno, hablando de que van a incrementar un consulado, ¿no? O van a incrementar el personal o de los consulados, ¿no? Mis queridos amigos, es una realidad, es un tema doloroso, es un tema de riesgo, es un tema de valentía también, ¿verdad? Que las personas toman el camino por muchas circunstancias. Esto de acá se dejó de percibir en una época, aunque no les guste escucharlo. Esto de aquí no ocurría y hoy lamentablemente con todos estos gobiernos que no han podido devolvernos esa tranquilidad, muchas personas optan nuevamente por irse del país. Para todos nuestros ecuatorianos que toman la decisión, que han tomado la decisión, suerte, éxitos y pues adelante. Hay un tema muy importante, la mano laboral o la fuerza laboral es bien vista, ¿no? O sea, somos camelladores, somos trabajadores y eso nadie lo puede negar, ¿no? Eso es real. Peligros, sí. Penurias, muchas. El sueño de mejores días, nuevamente anclado a un país que ha recibido de todos lados del mundo migración. Porque, ojo, no crean que solamente es Ecuador. De todos los rincones del mundo ha recibido Estados Unidos migración. Siempre ha sido visto como el país de las grandes oportunidades. Hay quienes me lo podrán decir que sí, hay quienes me lo podrán confirmar. No lo sé. Algún día aspiro a conocer, algún día aspiro a llevar, no sé, tal vez show y valiéndome de eso conocer un poco el país. Ya veremos qué ocurre. Esta es una realidad que debe ser controlada por los gobiernos. Sí, señor. ¿Lo puede controlar un Estado? Sí lo puede. ¿Que tenemos un gobierno neoliberal que de pronto no le importa mucho? Lamentablemente sí. Veremos qué ocurre. Pero ¿qué es importancia del Estado? Por supuesto. O sea, no podemos quedarnos con el criterio de allá, sálvese quien pueda, se van porque quieren. Hay que tener una mínima empatía. Mínima es muy poco, mucha empatía. ¿Ok? El sueño americano. Se acabó. Free drinks in the house.